Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas está padeciendo problemas de salud mental. Es una cifra abrumadora. Cuando hablamos de 1 de cada 4 personas a nivel mundial, estamos hablando alrededor de 1.200 millones de personas. Y las causas son diferentes en las diferentes edades que las padecen. Estamos hablando que del 10 al 15% los niños y jóvenes, adolescentes, están padeciendo problemas de salud mental. Del 10 al 15%. Si hablamos de cifras exactas en millones, estamos hablando que aproximadamente entre 150 y 180 millones de niños y adolescentes están pasando por esta situación tan complicada, tan difícil. No solamente para ellos, sino también para sus familias. El 30 al 40% son jóvenes adultos. Cuando hablamos de 30 al 40%, cifras exactas serían 450, 480 millones de jóvenes adultos padeciendo problemas de salud mental. Y el resto, pues, son adultos mayores, de estos 1.200 millones que se ven afectados según la Organización Mundial de la Salud. Ahora, las causas son diferentes dependiendo de la edad. Entre niños y adolescentes, pues problemas escolares, problemas con la familia, la inseguridad emocional, ese querer ser y encajar, querer ser y pertenecer, los abruma, los afecta. Y las adicciones están afectando gravemente para que lleguen a este estado de salud mental afectado. Y entre esas adicciones están las redes sociales, donde la influencia está en los influencers de esas edades. Para los jóvenes adultos, las causas son más o menos diferentes, porque también la influencia de las redes sociales, la adicción, porque no estamos hablando de una influencia solamente, sino una adicción a las redes sociales, también es una de las causas entre jóvenes adultos. Pero también para ellos los problemas económicos, los problemas de violencia, los problemas en cuanto a relación con su familia, la formación de una familia, su futuro, en fin, estas causas le afectan de tal manera que afectan gravemente su salud mental. Y en cuanto ya a los adultos mayores, pues la misma edad, con demencia senil y otras cosas como Alzheimer y todo esto, pues son las que afectan a los adultos mayores. El aislamiento para ellos, la soledad les afecta bastante. Pero vemos que este problema realmente está cada vez afectando más. Si en este momento decimos que según la Organización Mundial de la Salud son 1.200 millones de personas afectadas, si las cosas no varían, si las cosas empeoran, pues esta cifra crecerá exponencialmente y los afectados serán muchísimos más. Ahora, la solución, ¿dónde está? ¿Cuál será? ¿Cuáles son los planes? ¿Crees que está en la Organización Mundial de la Salud? Pues yo quiero contarte acerca de esa solución. La solución fue dada desde más de 2000 años atrás y me gustaría compartirla contigo. Si estás interesado en este tema, pues quédate ahí. Si estás interesado y crees que otra persona puede estar interesado, comparte este video. Y si te interesan temas como este, pues sería muy bueno que te suscribas al canal. Me gustaría mucho poder compartir contigo estos temas. Así que quédate ahí y te hablo de dónde está la solución para este problema. Yo recuerdo que cuando estalló esa crisis hace 3 años atrás, creo que fue en el 2022, ¿verdad? Todo lo que trajo el coronavirus en la población mundial fue muy fuerte. Tan fuerte que fue ese el momento donde quedó al descubierto esa estabilidad emocional, mental de las personas. Y estoy hablando a nivel mundial. Todo lo que esta crisis trajo, ese distanciamiento muchas veces en varios países, por ejemplo en el mío, pues
se dio mucho distanciamiento de la familia. No se podían reunir las familias, no podían salir a las calles. Había un día solamente a la semana donde podías salir y hacer tus compras. Todo el mundo con sus mascarillas. El distanciamiento social del que hablaban, o sea, la persona no se podía acercar a 2 metros a otra persona, y en las filas, pues recuerdo yo cómo se formaban pleitos, discusiones, porque cuando una persona inconscientemente se acercaba a la otra y violaba esta regla de tiene que ser de 2 metros de distancia el acercamiento, pues la otra persona agresiva exigía que se respetara eso, mientras que los otros se sentían como atacados. Y todo esto mostró ese real estado mental de esta población, de nuestra población. Y la iglesia no fue exenta de esto. La iglesia, en muchas iglesias, pues muchos creyentes en el evangelio, muchas personas que se sentían seguras, que se consideraban personas de fe, pues se vieron afectadas. Estoy hablando emocionalmente, mentalmente, por toda esta crisis. Muchos con gran temor a la muerte, a experimentar lo que traía este virus, ¿verdad? Las consecuencias del contagio con este virus, expuso la verdadera condición vulnerable de la humanidad en cuanto a enfrentar problemas de este tipo. Así que cuando hablamos de salud mental, no podemos nosotros señalar y juzgar y atribuirle esta debilidad, digo debilidad, a un grupo de personas. Algunos decían no, que no tienen fe, en fin. Hubo mucho juicio, mucho enjuiciamiento, sobre todo dentro de la iglesia cristiana, y hubo mucha discusión, controversia, si tenían que seguirse reuniendo o no se tenían que reunir, si tenían que respetar las reglas o no las tenían que respetar. Pero todo esto habla de cómo desestabiliza una crisis, desestabiliza a la persona, y muchas veces la persona no tiene claridad en cuáles decisiones debe tomar. Todo esto habla de lo vulnerable que somos en esta área, en esa salud mental que todos debemos tener. Hablamos de solución. ¿Cuál es la solución? La solución la tiene la Organización Mundial de la Salud, la está aplicando. Según las mismas estadísticas que la misma organización da, esto se está incrementando. Como decíamos, mientras no mejore el sistema que este mundo maneja, pues por el contrario, si empeora, el crecimiento de problemas de salud mental será exponencial igual, directamente relacionado. Y la solución, decíamos al principio, ya vino del cielo 2000 años atrás. Es importante que veamos lo que en Isaías 61 habla, y me gustaría compartirlo tal cual como está. Isaías 61, cuando dice en el versículo 1 al 3, voy a leer: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Y fíjense bien a lo que ha sido enviado este Mesías. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Fíjate bien cuál es la misión. Predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y aquí no está hablando solamente de los presos físicamente, de los que están en una prisión, en una cárcel, no. Está hablando a los que están presos internamente, en su alma. Y dice, a proclamar el año de la buena voluntad, estoy leyendo el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Dice, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos
de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Este capítulo 61 de Isaías muestra cómo hay una misión clara, pero todo lo que menciona ahí, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, tiene que ver con la parte almática, tiene que ver con el alma, con el espíritu, más que con la parte física. Entonces, la misión de ese Mesías es restauración del ser tripartita del humano. Y cuando decimos del ser tripartita, me estoy refiriendo a espíritu, a alma y a cuerpo. Y también en Primera de Tesalonicenses, dice el versículo 23 del capítulo 5 de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Estamos hablando de que hay una misión que tiene que ver con el espíritu, el alma y el cuerpo, y que tanto el espíritu, el alma y el cuerpo tienen que ser irreprensibles para esa venida del Señor, esa segunda venida del Señor. Entonces, cuando hablamos de salida, cuando hablamos de solución, esa misión que fue enviado Yeshua a cumplir aquí en la tierra tiene que ver precisamente con alma, espíritu y cuerpo. Y es una misión que debe continuar la iglesia. Así que, ¿se está cumpliendo con esto? ¿O estamos fallando en eso? ¿Estamos desenfocados en el cumplimiento de la misión? ¿Tú qué piensas? Cuando hay una misión tan específica como lo dice Isaías 61, del 1 al 3, hablando de una misión que más que todo viene encaminada a la restauración del alma y del espíritu, más que del cuerpo, aunque obviamente el cuerpo es, y hablo del cuerpo físico, es importante, pero cuando se enfoca en restaurar todo lo que tiene que ver con alma y espíritu, todo lo que tiene que ver con emociones, todo lo que tiene que ver con voluntad, todo lo que tiene que ver con deseo, porque todo eso tiene que ver con decisiones. Entonces, cuando Dios envía a su Hijo, al Mesías, a cumplir una misión para trabajar en esa área, está hablando de la importancia de esa restauración en el ser humano. Está hablando de que el ser humano se ve enfrentado precisamente a un ataque específico en esa área. Está hablando de que ha sido atacado en lo que tiene que ver con el alma, con el espíritu y obviamente con el cuerpo. ¿Atacado por quién? Por el enemigo de las almas. Y aquí es donde tenemos que reflexionar mucho como iglesia, porque las evidencias están quedando muy abiertas, descubiertas. ¿Cuáles son? Esa parte de inestabilidad emocional, esa parte de salud mental afectada en el ser humano por un sistema del mundo que va encaminado precisamente a eso, a deteriorar paulatinamente
la estabilidad emocional, mental de la humanidad, a poder manejar al ser humano desequilibrado, inestable, al poder manipularlo en esa área. Todo el sistema del mundo va encaminado a eso. La solución la trajo Yeshua como parte de su misión hace más de 2000 años atrás. Y fíjense lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos está advirtiendo que no podemos conformarnos a lo que está establecido, a lo que conocemos de este sistema del mundo, sino que tenemos que buscar una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es sumamente importante, porque el mensaje se ha desviado tanto, se ha distorsionado tanto, se ha manipulado tanto, que cuando llegan momentos de crisis como los que les comentaba hace un rato, a los que nos vimos enfrentados todos, incluyendo la iglesia, ¿verdad? Momentos que expuso cuál es nuestra vulnerabilidad en esta parte mental nuestra, en la parte emocional, y nos mostró que necesitamos más fundamento de la verdad para mantener un equilibrio en esas áreas cruciales: alma, espíritu. Si mantenemos ese equilibrio, esa sanidad en alma y espíritu, nuestro cuerpo se ve beneficiado, nuestro cuerpo físico. Entonces, precisamente el mensaje y la misión es esa: que trabajemos en lo que tiene que ver con el alma y el espíritu, en donde están las emociones, en donde está la voluntad, en donde está el deseo, en donde están las decisiones. El espíritu, en donde está la vida. Entonces, nos está llamando a la restauración de esto, y los consejos que nos da aquí en Romanos capítulo 12, versículo 2 es eso: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? También esa voluntad de Dios ha sido manipulada, distorsionada, y muchos creen que la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien económicamente, como que si eso fuera realmente el éxito del ser humano. Y mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es poderosísimo, porque si nosotros entendemos que si estamos buscando de Dios, si queremos conocer la voluntad de Dios, si queremos obedecer las enseñanzas de Yeshua, de Jesucristo, lo que tenemos que hacer es lograr esa restauración de alma y espíritu, y como consecuencia del cuerpo. Si nosotros logramos que esa misión que trajo Jesús, de proclamar libertad a los cautivos, de restaurar, de ordenar que a los enlutados se le dé gloria, manto de gozo, en fin, todo lo que dice ahí Isaías 61 del 1 al 3.
Si logramos eso, trabajar en esa área de nuestro ser, nuestro cuerpo también va a ser beneficiado y vamos a poder enfrentar cualquier ataque de este mundo, porque este sistema del mundo cada vez va a ser más drástico, más violento contra los que creemos en la verdad que trajo Yeshua, Jesucristo, de allá arriba, del cielo. En eso debemos trabajar como iglesia. En eso debemos estar enfocados. Porque en la medida que va avanzando el tiempo, dice, va a ser más complicado. No augura cosas buenas. Dice que cada vez se empeorará, tanto que el amor de muchos se enfriará. Y la advertencia que hace aquí, en 1 de Juan capítulo 2, es, tengan cuidado, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y cuando estamos hablando del mundo, no se está refiriendo a las personas, sino al sistema del mundo, a cómo se están manejando las cosas aquí en esta tierra. Que no amemos este sistema, que no nos dejemos contaminar por este sistema. Por eso es que nos pide también en Romanos capítulo 12 que tenemos que renovar nuestro entendimiento, que entendamos claramente cuál es la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios para ti, para mí, para la humanidad. Esto es crucial. Si usted y yo no logramos tener una estabilidad almática, una estabilidad emocional, no logramos tener una mente sana, óigame, seremos presa fácil del dominio de este sistema y quien dirige este sistema, que es Satanás, como dice el Señor, el príncipe de este mundo. Así que el enfoque de la iglesia, más que estar buscando los bienes materiales, más que estar buscando la vanagloria de la vida, como nos advierte aquí, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, dice, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y todo esto pasa. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre es el que va a permanecer para siempre. Así que, iglesia, no es que tú vayas a un lugar a recibir información y a llenarte de la idea de que lo que quiere Dios para ti es tu estabilidad económica. No, porque puedes tener toda la estabilidad económica que quieras. Pero si no tienes estabilidad emocional, si no tienes estabilidad mental, si no tienes estabilidad almática, el equilibrio almático que debes tener, vas en picada. Y eso lo digo para todo aquel que ha creído hasta ahora que lo que Dios quiere para ti, que la voluntad de Dios es que tú seas exitoso en la parte material. Esto es lo que el mundo busca. Dios quiere. ¿Quieres saber qué quiere? Espérate ahí. Tengo una porción bíblica más que compartir contigo. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? ¿Qué quiere Dios de la iglesia? Mire, dice Efesios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 20, vamos a leer desde el versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Poderoso. Efesios capítulo 4, del 20 al 24. No hemos aprendido así de Cristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad
que Dios quiere que permanezca en nosotros. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Qué significa eso? Todo lo que habíamos aprendido antes, todo lo que habíamos aprendido antes, todo lo que habíamos aprendido antes, y cuando digo todo es todo, porque, por ejemplo, yo había aprendido acerca del amor, algunas cosas, pero entendí que ese amor del que había aprendido del mundo no era el verdadero amor. Así que aún cuando yo digo, bueno, hay cosas que yo puedo quedarme con ellas y hay cosas que tengo que despojarme según lo que está escrito, no. Todo. Debes despojarte de todo. Debes vaciarte por completo. Debes desechar el viejo hombre. Por eso es cuando habla del nuevo nacimiento. Es imposible que tengamos vida nueva si no hay un nacimiento nuevo. Y el nacimiento nuevo tiene que ver mucho con el vaciarse por completo, el dejar todo lo que habíamos aprendido antes y entender, aceptar las verdades que Cristo trajo. Por eso es que él decía que no se puede dar vino nuevo o echar vino nuevo en odres viejas. Así que todo lo que tengamos nosotros, todo esto tiene que ser desechado para vestirnos de un nuevo hombre. Él es el que vino a traer una información para que todo lo que habíamos aprendido antes acerca del amor, acerca de las relaciones, acerca de lo que es bueno, lo que es malo, acerca de lo que es éxito y lo que no lo es. O sea, todo eso que nos había enseñado el mundo no nos sirve. Es información contaminada. Entonces nos pide que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La justicia verdadera, la santidad de la verdad solo está en Yeshua. Aunque te parezca cosas locas, absurdas, las que Él trajo como enseñanza, esa es la verdad. Y esa es la verdad que debemos aceptar y esa es la verdad que debemos vivir tú y yo, los que nos decimos ser creyentes. Y fíjate cómo el apóstol Pablo tuvo que hacerlo. El apóstol Pablo, siendo un muy conocedor de la palabra, dice que criado a los pies de Gamaliel, un tremendo maestro, y que él pensaba que conocía a Dios, que todo lo que hacía lo hacía por amor a Dios, pero lo que él creía que era bueno, como perseguir a esos que según él blasfemaban contra Dios, perseguirlos hasta matarlos o contribuir con su muerte, él pensaba que eso era bueno. Él descubrió que no era así, que eso lo creía en su religión, pero que la verdad, la justicia era otra. Y cuando aceptó esa verdad, entonces le tocó, según Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esa debe ser la actitud correcta, verdadera, de un creyente en Yeshua. Despojarse de todo lo que había aprendido. Por más conocimiento que tú hayas adquirido, por más que parezca bueno, todo eso, desecharlo para solo aceptar la verdad. Solo así vas a estar lleno, vas a estar revestido de un nuevo hombre. De otra manera, si quedas con pedazos del viejo hombre, pues serán remiendos. Y eso dice que el Señor puso otro ejemplo en cuanto a eso, de poner remiendo nuevo en traje viejo. No funciona. Dice, el nuevo, como es nuevo, la tela es más resistente, va a rasgar lo viejo. Entonces, no funciona. Y dice Pablo que él lo desechó todo.
todo lo que había conocido del gran maestro terrenal que él tuvo, Gamaliel. Dice, todo lo tuve por basura. Y esa palabra basura, su real significado en cuanto a la traducción del hebreo, es por estiércol, o sea, no reciclable, o sea, no que lo voy a limpiar y lo voy a volver a tomar. No, basura es, esto no me sirve para nada y lo desecho para poner en práctica todo lo que aprendo de Yeshua. Y es así, la única forma. Es la única forma de poder renovar nuestra mente, de poder tener una información de lo que es la verdadera justicia, de lo que es la verdadera santidad, de lo que es el verdadero amor, de lo que es la verdad. Es la única manera de poder experimentar una estabilidad en la parte almática, en la parte espiritual y aún en la parte física. Es la única manera. Entonces, a lo que vino Yeshua, a lo que vino Jesús, fue al que tú y yo, los que creemos en Él, alcancemos esa estabilidad, ese equilibrio en el alma, en el espíritu, en nuestras emociones, en nuestro deseo, en nuestra voluntad. Nuestra voluntad viene y se alinea por completo con la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Te conviene a ti, me conviene a mí, le conviene a la humanidad. Entonces, todo el sistema de este mundo, por más fuerte que sea, por más influyente que sea, por más contaminación que traiga, tú vas a poder, si tienes una estabilidad emocional, una estabilidad mental, una estabilidad almática, si tienes una estabilidad, vas a poder confrontarlo, vas a poder derribar sus argumentos, vas a poder permanecer estable emocionalmente, físicamente, espiritualmente, ante toda la mentira y el engaño y las tinieblas que vienen de este sistema. La única forma que el cristiano puede vencer es cuando mantiene esa estabilidad. Ese fue el mensaje desde el principio. El mensaje fue, vengo a traer eso, libertad a los cautivos, vengo a traer consuelo, vengo a proclamar esa libertad. ¿Por qué? Porque esa era nuestra condición. Tinieblas. Satanás ha dañado, ha afectado a la humanidad en su área almática. La ha afectado gravemente, la ha inestabilizado, tanto que se están viendo los resultados y cada vez se empeora. Todo ese problema de salud mental tiene que ver con aceptar todo ese sistema sin rechazar lo que nos daña, porque no sabemos distinguir entre el bien y el mal. La única manera es permitiendo que Jesús haga su trabajo de restauración. Y parte de ese trabajo es precisamente cuando nos enseña que debemos despojarnos del viejo hombre completamente para ser vestidos del nuevo, según una justicia diferente, según una verdad diferente, una santidad que no es la santidad moral que algunos predican, sino una santidad, un ser apartado por completo para el santo verdadero. Así que es muy, muy, muy impresionante esto de poder tener claridad cuál ha sido la misión que vino a traer Yeshua, y que tú y yo como creyentes en el Evangelio entendamos que nuestro foco debe estar en nuestra transformación, en lograr esa estabilidad almática, espiritual que vino a traer Yeshua para cada uno de nosotros y que sus discípulos mismos experimentaron. ¿Te acuerdas de este caso de Juan y de Jacobo? Déjame para finalizar y te lo cuento. Y eso está en Lucas capítulo 9, versículo 51 al 56. El Señor ya pues estaba llegando al final de su ministerio y tiene que ir, dice que afirma su rostro para ir a Jerusalén. Entonces le pide a sus discípulos que le preparen lugar ahí donde estaban, y llegaron a una aldea samaritana. Y Juan y Jacobo pues se acercaron ya muy molestos a Jesús después que habían llegado a esa aldea, y los habitantes de esa aldea pues no quisieron recibirlo. Entonces llegaron ellos muy molestos con la sugerencia a Jesucristo de que, mira Señor, no quisieron recibirnos,
¿Tú quieres que nosotros pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías también en algún momento? Y entonces Yeshua les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder almas, yo he venido a salvarlas. Así que ellos agarraron y se fueron a otro lugar, a otra aldea. Ahí habla precisamente de esa condición que aunque estaban con Jesús, esos discípulos, ellos no entendían muy claramente cuál era esa misión. Y estaban llenos de agresividad, llenos de violencia, llenos de sentimiento de venganza. El que no esté con nosotros, pues hay que destruirlo. El que no esté de acuerdo con nosotros, hay que destruirlo. Y eso realmente me recuerda un poco a veces cómo dentro de la misma iglesia reaccionamos, buscando venganza cuando Dios es claro en que la venganza está en sus manos, no en las nuestras, que Él se encarga de ese asunto. Él lo que quiere es que en ti haya paz, en ti haya estabilidad, que tú controles tus emociones, que no te dejes arrastrar por las pasiones desordenadas de la carne, que cuando te enfrentes a una situación contraria, sepas cómo reaccionar de manera equilibrada, de manera ecuánime, de manera tranquila, de manera que se cumpla lo que Dios quiere y no lo que tu carne quiere. Para eso, precisamente, hay que despojarse del viejo hombre. Entonces, los discípulos también aprendieron de esa manera. Para nosotros debe ser un espejo cuando leemos esta historia y confrontarnos si ese es el nivel que estamos alcanzando. O si lo que creemos que hemos logrado y es que hemos prosperado económicamente, como ahora ya no fumo, ya no tomo, ya no adultero, yo me creo santo de los santos. Pero, ¿cómo estamos almáticamente, espiritualmente? ¿Cómo estamos? ¿Tenemos ese equilibrio que necesitamos para poder discernir entre el bien y el mal, para poder controlarnos y no reaccionar de manera inadecuada ante una situación, para poder cumplir con la voluntad de Dios, aunque nuestra carne nos exija otra cosa, en ese descontrol que a veces no nos hemos enfocado en aprender a manejar? Entonces es importante que tú y yo entendamos que esa misión que vino a cumplir Yeshua tiene que ver con esta restauración de nuestro ser interior, del alma, del espíritu y por consecuencia de nuestro cuerpo. Y que debemos esforzarnos para buscarla y lograr esa estabilidad. Si logramos esa estabilidad, ese equilibrio en el alma, ese equilibrio en nuestro espíritu, tenlo por seguro que tendremos familias sanas, que tendremos un entorno sano. Cuando digo entorno sano es porque nuestra influencia favorecerá nuestro entorno. Y sabremos dar testimonio del cumplimiento de la misión de Yeshua cuando vino a la tierra. Y nosotros podemos seguir proclamando y cumpliendo con esa misión si logramos esa estabilidad en el alma y en el espíritu que se requiere para que el mundo vea, el mundo sepa que fuimos enviados por el mismo Yeshua, el mensajero del cielo. ¿Qué te parece este tema? Así que, pues, si te gustó, pues ahí comparte este video para otros que puedan ser de utilidad también. Déjame tus comentarios y de verdad que ha sido un gusto poder compartir contigo este tema que considero que es de importancia para todos nosotros, para la iglesia. Yo te envío un abrazo fuerte. Mi nombre es Wilson Romero. Te bendigo y espero que puedas conectarte conmigo en un siguiente video. Bendiciones.